Señoras y señores, seguimos haciendo estas conversaciones por las redes sociales de todo el movimiento cívico reformista latinoamericano, conversando con los distintos líderes, dirigentes del movimiento continental que se preparan rumbo al sexto foro liberal latinoamericano, que va a organizar Perú, pero que tendrá la presencia de todos juntos discutiendo un momento difícil, debatiendo ideas, propuestas y sacando conclusiones importantísimas para lo que será este año en que América Latina está yendo un péndulo o un pendular hacia la izquierda. Desde Colombia, en Cali, la ciudad de los pachangueros, dicen, ¿no? De los Cali De la pachangueros, salsa. de la salsa, de las caleñas hermosas, bellas, guapas Así y es. peligrosas, y peligrosas. Oscar Montalegre, ¿cómo estás? Bienvenido, un abrazo desde Lima. Juan Alberto, un abrazo, un saludo para todos nuestros amigos que nos escuchan en esta ocasión. Feliz de poder compartirles un poquito qué está ocurriendo en mi país, en Colombia, en Cali, y emocionado por lo que va a ocurrir en el próximo Foro Liberal de América Latina, el sexto foro. Y bueno, aquí estamos para compartir un rato agradable y contarles un poquito todo lo que está ocurriendo. Oye, sí, me interesaría saber, porque Colombia tiene cosas, si bien es cierto, todos nos parecemos mucho, Colombia y Perú han pasado cosas bastante parecidas. La violencia, el terrorismo, lo que la Corte hizo con la izquierda en favor de los terroristas asesinos y la falta hacia los verdaderos derechos humanos y este engaño que vive los pueblos creyendo que gobierna una derecha que al final se izquierdiza y termina que avance a la izquierda, que uno no elige, pero que termina siendo el poder político que nos domina a ambos pueblos. Cuéntame de Colombia. ¿Cómo está la coyuntura política en Colombia? ¿Cómo la ves? Bueno, Juan, eh, sí, estoy de acuerdo contigo. Nos parecemos en toda Latinoamérica y más con el Perú. Sí, Y en general, digamos que en la actualidad lo que estamos viviendo precisamente tiene que ver con lo que tú arrancabas la entrevista, ¿no? Este péndulo que tiende hacia la izquierda. Definitivamente las derechas malas han hecho un papel nefasto. Digamos que históricamente han supuestamente cumplido un papel, pero al final siempre terminan dando concesiones o más bien siendo una fachada, digamos, a medias tintas de lo que supuestamente puede ser una derecha, pero al final son centristas que más allá de los términos comulgan y practican y desarrollan ideas que fortalecen las izquierdas y que limitan el progreso a todo nivel, porque no hay opciones dentro del sistema de izquierda, dentro de un gobierno que reprime libertades, que limita el progreso y el crecimiento de sus ciudadanos. A nivel general, Colombia tiene, digamos, un grado altísimo de, de polarización. Y en este momento hay una expectativa importante porque se nos vienen elecciones pronto. Y la izquierda ha hecho un trabajo importante, hay que decirlo, durante muchos años en el país. Aunque en Colombia siempre ha habido reacciones hasta último minuto por, digamos, aplacar la izquierda más dura. En este caso, digamos, hablando de coyuntura un poco, pues el candidato o la línea de izquierda en cabeza de uno de los, digamos, más reconocidos líderes de ese movimiento es Petro. Y pues hay una fuerte tensión hacia la izquierda por lo que pasó en las últimas elecciones. Y la gente no termina de entender, como yo mismo en algún momento estuve ignorante de lo que implica y del significado de que las izquierdas gobiernen, ¿no? Entonces hay mucha ignorancia. Pero en términos generales, lo de siempre, ¿no? Politiquería,
gente desorientada. Ahorita con todo esto del coronavirus, la gente golpeada económicamente terriblemente, mucha afectación de todo tipo, un sistema de salud completamente en crisis, los pequeñísimos, los microempresarios, los emprendedores, los empresarios incluso, digamos, de medianas empresas súper golpeados por toda esta situación. Y bueno, y es un caldo de cultivo que seguramente va a permitir que hayan muchísimas más tensiones. Y creo que Dale Colombia y nuestro movimiento sincorreformista aquí en Colombia tiene una gran oportunidad en medio de este contexto para poder mostrar una opción diferente, aunque sabemos, somos muy realistas y nuestro movimiento, digamos, está fortaleciéndose poco a poco, pero entendemos que la tendencia es a la izquierda, o sea, eso es innegable, ¿sí? Por todo el trabajo que se ha hecho, por todo lo que hemos venido viviendo, por lo último en el proceso de paz, por todas las consecuencias que esto ha traído. Recientemente vengo del sur del país, estuve visitando a mi familia y hacia el sur del país pues tuvimos zonas rojas, enfrentamientos guerrilleros durante muchos años, más de 70 años. Y bueno, y hay un proceso, hay digamos, un pequeño teatro que se hizo alrededor de un cambio, de una transición, pero las problemáticas continúan tal como siempre. Los vacíos de poder vienen a ser llenados por grupos de otra índole, pero también con violencia. Y en fin, aunque algunas cosas se han transformado en el país, digamos que esta enfermedad del estatismo y esta visión de país llena de corrupción, llena de politiquería, llena de insatisfacciones, sigue estando muy presente. Y de mi parte, digamos, analizando la coyuntura y la realidad a nivel general en Colombia, veo una gran oportunidad, pero también veo unos retos enormes, enormes para enfrentarse a, pues el status quo, ¿no? A lo que ya está sosteniendo o que ha sostenido por tantos años la dinámica política de Colombia. Y en términos generales, pues ese es un pasón que yo veo en relación a lo que viene, un fuerte golpe o más bien una fuerte tendencia hacia la izquierda, indudablemente. Eh, y bueno, ahí estamos nosotros para contrarrestar un poco, digamos, para pescar en río revuelto, decimos aquí en Colombia, con todos los que definitivamente no quieren, pero tampoco ven una opción en las derechas malas que han tenido un papel complaciente, de izquierda blanda al final siempre. En fin, Jorge, perdón, Juan, eso es como la perspectiva que tengo actualmente. Sí, yo coincido mucho cuando me dices que las cosas son muy parecidas. En realidad yo que estoy conversando con mucha gente de distintos países, noto que hay cosas bastante parecidas, ¿no? Incluso, imagínate, he hablado con gente de Nicaragua, con Ariel, que es un periodista que está ahora en Miami, y sucede que hay muchas cosas parecidas con Nicaragua. Y te veo a ti, hablo con Colombia, y sucede que hay cosas muy parecidas, y nosotros pensábamos que éramos muy diferentes. Por eso es importante el foro, porque el Así foro de es. alguna forma nos unifica, nos uniformiza y nos permite en esa unidad trabajar juntos para enfrentar este problema. Porque yo mismo estoy pensando que el eslogan debería ser: la guerra es de nuestro foro contra los foros comunistas. Porque todos siguen una misma directiva, ¿verdad? Y nosotros debemos también emitir las nuestras. Y ese debe ser el camino que tenemos que construir a partir de este sexto foro también, ¿no? Y que lo venimos construyendo desde atrás, desde luego, porque Por supuesto, por supuesto. si uno interpreta Mansuetti, para Mansuetti la lucha es continental, ¿no? Eso es indudable. Y Colombia es un país importante. Lo que ha pasado con Colombia es, se han burlado de Colombia. Yo me acuerdo en el voto del referéndum, del plebiscito, hicieron otras cosas. Total. Y,
y la clase política no ha recibido el castigo, la sanción de la población que debió dársele, porque quizás no tiene una opción distinta que tercerice, que se salga de esa pelea entre unos y otros que son politiqueros y que esa opción tiene que ser la de las 5 reformas. Me dices que Total. el movimiento está muy bien pequeño, me dices, Sí, pero estamos arrancando, digamos, eh, con el objetivo de fortalecer nuestro equipo de liderazgo. Ya hemos avanzado realmente poco a poco. En Colombia han habido como 3 etapas del movimiento sincorreformista y ajá, haciendo un recuento histórico, digamos, yo soy la última generación que arranca a fortalecer actualmente el movimiento y arranca precisamente con el deseo, como tú bien lo dices, de tercerizar. Después de hacer un claro, análisis concreto, y aquí en Colombia pasa algo, no sé si en Perú y en otros países pasa, pero la palabra liberal ha sido eh, tomada por el Partido Liberal y no representa para nada eh, los ideales liberales clásicos que tenemos los incorreformistas. claro, Y por eso es que se ha decidido el término liberal clásico, correcto, correcto. claro, y porque eso es una consigna de distorsión que a mí me da a parecer que también es directiva de algún foro, ¿no? Es Para probable. ayudar a confundir, ¿no? Porque Bueno, hasta tiene sus antecedentes históricos en el deseo de desligar, digamos, el concordato y la conexión entre Estado e Iglesia, y el Partido claro, Liberal aparece, digamos, en ese contexto en Colombia y hacer un trabajo desde allí para deslindar estas dos esferas. Y toma fuerza y en Colombia hubo históricamente entre conservadores y liberales luchas por muchos años, mucho tiempo, mucha violencia, y eso de alguna manera mina el término en nuestro país. Cuando decimos que somos liberales clásicos, que somos incorreformistas, que conformamos una comunidad llamada Dale Colombia como movimiento político, pues entonces la gente empieza a preguntarse, bueno, pero liberales clásicos, liberal, en fin, hay que aclarar términos y aclarar panoramas para poder entrar. Pero claro, continuando esa es con la la parte pregunta que me difícil. hiciste, estamos Sí, fortaleciéndonos y como yo les contaba, hemos tenido etapas, ¿sí? Hubo un primer momento en el que un grupo de personas empezó a hacer la tarea, poco a poco ha ido mutando, como en cualquiera de los países de Latinoamérica. Sé que en Perú ha pasado algo similar. Y en este último tiempo, pues hemos venido reorganizándonos completamente. Ya tenemos nuestra imagen como movimiento, ya tenemos un grupo, digamos, consolidado, un equipo de liderazgo, ya estamos trabajando a nivel de redes sociales, tenemos algunas actividades funcionando ya. Y bueno, la perspectiva concretamente de Dale Colombia, que a propósito para todos los que nos escuchan, Dale significa derecha accionaria para liberar y empoderar a Colombia. Derecha accionaria para liberar y empoderar a claro. Colombia. Eso es lo que queremos. Y entonces siento que hemos dado pasos importantes en nuestra organización interna y lo que queremos es potenciarnos para ampliarnos y dar más espacio para amplificar el mensaje, me gusta decir esa palabra, a toda Colombia. He estado teniendo conversaciones con gente, hemos estado hablando de nuestras ideas y definitivamente siempre encuentran eco. Eh, y, y estamos muy, muy, muy motivados porque definitivamente sabemos que no hay otra opción. O lo hacemos o nadie lo va a hacer por nosotros. O Sí. tomamos acción o definitivamente vamos a vivir bajo el yugo que nos han impuesto y que en medio del cual nacimos, básicamente. Y Y puede durar 10 definitivamente años, puede durar una década este yugo, ¿eh? Puede durar mucho una más, década. Sí, mucho más. sí, claro. O Y, mucho más, ¿no? y, pero Juan, hay que recordar que venimos, o sea, es que en Colombia, como en toda Latinoamérica, y yo se lo digo a la gente, jamás hemos gustado, jamás hemos probado, no sabemos qué es eso del capitalismo para todos.
ni la más remota idea de qué es liberalismo clásico en la práctica. Ninguna de las generaciones, por lo menos en mi país, realmente entiende el cambio de paradigma que supone cambiar el sistema de gobierno. Y por eso estamos metidos en esto, porque en lo personal nos preguntamos, ¿qué hacemos? Y terminamos siempre en la misma respuesta. Hay que cambiar el sistema, hay que mostrarle a la gente que hay formas diferentes que pueden prosperarlos a todos, que nos pueden traer un paradigma completamente nuevo para el progreso de todos. Sí. ¿A ti qué te revolteó la cabeza para volverte psicoreformista? Juan, te cuento mi historia rápidamente. Yo ignoraba por completo todo lo relacionado con el tema político. Pero en algún momento viendo una serie en Netflix que trataba sobre asuntos politiqueros realmente en Estados Unidos, no quiero mencionar el título, me asqué más de lo que ya estaba. Y dije, si esto es así, estamos demasiado mal. Claro. Y asqueado y molesto con lo que había visto, empecé a investigar acerca de política. Y mi primera búsqueda en internet fue política y Biblia. Yo no esperé Mira. encontrar mucho, pero el primero que apareció fue Mansuetti, precisamente dando una perspectiva que jamás en mi vida pensé escuchar y que hasta el momento dentro de, digamos, mi proceso con relación a la Biblia y a mi fe, había escuchado jamás desde ningún púlpito, desde ninguna conferencia, desde ninguna reunión evangélica a la que yo había asistido, porque soy cristiano evangélico, y eso me sorprendió profunda y gratamente, entender que había alguien suficientemente claro y coherente para mostrar lo que la Biblia enseñaba. Porque no es ni siquiera la perspectiva de Mansuetti o el asunto, digamos, caprichoso de alguien que forza un texto a decir algo que no dice. No, es simplemente la capacidad de un hombre que entiende de política y entiende que la Biblia tiene consejo para las naciones, que Dios da consejo a través de ella. Entonces eso me enganchó impresionante. Además lo fusiona. Por Fusiona el supuesto, concepto del liberalismo clásico con los conceptos judeo-cristianos, por ¿verdad? supuesto. Y ahí es donde yo empiezo a entender que lo que existe hoy es una distorsión grotesca y absoluta de lo que puede ser un gobierno o un sistema de gobierno que realmente traiga beneficios para toda una nación. Entonces yo empecé a entender que sí era posible, porque fue posible desde lo histórico que nos narra la Biblia en el pueblo de Israel, con los jueces y con la dinámica que arrancó, y no solo allí, sino en la Reforma Protestante, en los países nórdicos, en la misma fundación de Norteamérica, Claro, y entonces claro. empieza uno a investigar y se da cuenta que las grandes potencias siempre y desde siempre han aplicado principios judeocristianos dentro de su estructura de gobierno para progresar. Entonces esto literalmente, Juan, me destapó el cerebro. Yo dije, wow, demasiada ignorancia, esto me gustó, quiero más. Empecé a Claro. profundizar, y uno de los episodios que más me llamó la atención precisamente fue la Reforma Protestante, cuando aparece este momento Calvino. en que la Biblia toma protagonismo en la historia del desarrollo cristiano, a nivel de que se empieza a aplicar en todas las esferas de la sociedad, incluido el aspecto político, obviamente. Pero lo que más me llamó la atención es darme cuenta, y para todos los que nos van a escuchar en diferido o que nos escuchan en este momento, lo que más me llamó la atención es que la Biblia desde mucho antes ya había proclamado esta premisa, este principio de que no hay nadie por encima de la ley. Es decir, todos somos iguales ante la ley, todos somos iguales ante Dios. Y eso obviamente trajo un cambio importantísimo en la dinámica entre unos y otros, porque ya no había, digamos, había un concepto más claro
de la importancia de una legislación para todos y la libertad que eso traía para desarrollar. Y en fin, alrededor de estas ideas, entonces empecé a profundizar. Les recomiendo a todos que se lean el libro del profesor Mansueto y las leyes malas, porque él ahí hace una revisión impresionante, muy profunda, muy detallada, muy interesante, de cómo precisamente la ley que viene a tomar dentro de la perspectiva judeocristiana una posición, digamos, en la que nos hace igual a todos frente a la ley, esa misma ley tergiversada termina esclavizando, ¿no? Esa ley legislando donde no debe, con atribuciones que no le corresponden de parte de un Estado que quiere controlarlo todo, empieza a oprimir y precisamente a generar desequilibrios. Y eso lo empecé a entender cuando empecé a leer las leyes malas, porque uno suele pensar, Juan, que todas las leyes son buenas, por alguna extraña razón. ¿Sí? Por alguna extraña razón. Y hay una cosa triste, pero real, que pasa también, y es que nos enseñan, sobre todo dentro del evangelicalismo, a tragar un poco entero y a decir, como es la autoridad, hay que hacerle caso, así sea malo. Básicamente, eso causó una ruptura también en mí y me ayudó a entender que la ley no necesariamente es buena cuando genera opresión, pobreza, miseria, porque no responde a lo que debería ser, digamos, el campo de acción del Estado y se extralimita a meterse en temas que son privados y que no le corresponden y que jamás le corresponderán, así los sistemas que tenemos hoy, digamos, los validen. Entonces, eso fue un choque frontal para mí. ¿Y qué otra cosa, digamos, me movilizó? Lo mismo que tú dices, cuando empecé a entender que yo hice un análisis rápido y yo le pregunto a la gente esto que te voy a preguntar, como para hacer el ejercicio. Juan, dime una sola cosa que tú consideres que el gobierno peruano hace muy bien, que habría que felicitarlo. No. Y hay un dicho clave en creo que toda Latinoamérica, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta. Claro, el ¿Sí? gobierno no hace nada bien. La Entonces, pandemia es una demostración de eso. correcto, No puede resolver, no puede todo, resolverlo. se Así mete en es, todo, pero todo lo hace mal. todo lo hace Entonces, mal. a mí me hizo un sentido impresionante cuando el profesor Mansuetti decía, no, solamente tres cosas, pero hágalas bien. Claro, Probablemente, probablemente se equivoque haciendo esas tres, pero no va a ser el desastre que hace cuando se mete en todo y todo lo hace a medias, lo deja empezado, claro. lo deja hecho un reguero, no funciona, limita las cosas, frena el progreso. Mira, Además el Estado limitado se convierte en el organismo de la importancia que siempre debió tener y no de la importancia exagerada que le hicimos tener. O sea, correcto, no es la exageración de la importancia y el temor que nos produce el Estado, sino que debe ser una organización de servicio y se acabó, ¿no es cierto? Y, así es. y, Yo y, te quiero y, contar algo que dime, pasa aquí en dime, Colombia y es una dime. reflexión que yo he hecho. Recientemente en Colombia celebrábamos uno de los túneles más largos de Latinoamérica, hecho en la cordillera central, creo que es, y atraviesa algo que nosotros le llamamos el Alto de la Línea. Llevaban un siglo, 100 años tratando de hacerlo, gobierno tras gobierno tras gobierno, y no lograban terminar el berraco túnel para agilizar una doble calzada en esa vía. Y yo me preguntaba, ¿por qué rayos tenemos que esperar un siglo para que hagan un puente? Perdón, para que hagan un túnel. ¿Por qué el gobierno no puede concentrarse en hacer la obra pública que es requerida y hacerlo rápidamente? Yo me imaginaba, ¿qué podría hacer Colombia si no nos demoráramos un siglo? Sino, bueno, póngale 3, 4 años máximo para las obras de infraestructura en nuestro país. Y cuando pienso en eso, en el hecho de que el gobierno debe hacer tres cosas y debe hacerlas bien, pienso en la explosión de progreso que puede crear para toda Colombia y para Latinoamérica cuando se aplique.
Claro. Recientemente también hablaba con mi padre. Mi padre es un empresario y mi familia vivió en carne propia las ideologías marxistas y comunistas. Mi padre estuvo secuestrado por un grupo ilegal, por las FARC, y vivimos toda esa historia. Y me reuní con él hace poco eh, y me comentaba cómo definitivamente las izquierdas son, y esas ideas de un Estado metido en todo, son nefastas, son completamente destructivas. Y me lo decía después de hablar de mucho de todas estas historias alrededor de su experiencia, estando secuestrado y todo este rollo, cómo queriendo salir adelante, el mismo sistema lo ahogaba. Cómo después de verse quebrado, de verse este, en la bancarrota, el mismo sistema de impuestos, el mismo sistema que regula todo, lo limitaba para poder avanzar. Entonces yo le explicaba y le decía, definitivamente necesitamos un gobierno que haga bien tres cosas y no estorbe, porque eso fue lo que más me llamó la atención cuando Mansuetti nos explicaba y empezaba yo a conocer todo esto. Cuando se mete a hacer lo que no le corresponde, estorba y lo vuelve ineficiente. Así que, digamos que retomando la pregunta de donde venimos, esas cosas son las que a mí me hicieron clic y esas cosas son las que hoy, digamos, me motivan. Y no solo esa, hay una que se me escapa ahorita, la quiero mencionar, me motiva a tomar acción y a construir una tercera opción en mi país con las ideas suficientemente claras del liberalismo clásico. Y la tercera, por mencionar algo más, cuando me di cuenta que mi fe no podía quedarse encerrada en las cuatro paredes de una iglesia o eh, en la digamos, en un enfoque meramente espiritual, olvidándome de la maldad sistemática y olvidándome de la maldad y la oscuridad que existe y de la inmoralidad que existe en el sistema de gobierno. Cuando yo entendí eso, me di cuenta que mi fe tenía que movilizarme a tomar acción para transformar esa situación, porque no puede ser que yo vea cómo todo lo que se ha construido desde el gobierno oprima, limite, frene, estanque, empobrezca y yo siga, digamos, indiferente al respecto. Quiero terminar conociéndote personalmente, Oscar. Saber quién eres tú, tu familia, qué haces, que la gente te conozca, que sepa algo de Oscar Montealegre. Soy padre, esposo de Lady Penagos, tengo dos hijos pequeños, uno de 3 años y uno de 8 años, Lucas y Juan. Y para mí lo más importante, primero Dios, después mi familia. Y precisamente pensando en mis hijos y pensando en una frase que leí en Facebook, creo que puso el profe, no sé si la reposteó de alguien, pensando en no en qué planeta le voy a dejar a mis hijos, sino en qué hijos le voy a dejar al planeta, al mundo. Me metí en todo esto, porque creo que es necesario que ellos conozcan una opción diferente y que en Colombia exista algo como el liberalismo clásico y como el movimiento Ale Colombia para que puedan vislumbrar una posibilidad diferente. Bueno, además de ser esposo y padre, pues soy empresario, realmente trabajo independiente, le decimos en Colombia. Desarrollo proyectos de comunicación digital, trabajo ayudando a las personas a comunicarse efectivamente, mentoreo, hago asesorías, trabajo con herramientas digitales para potenciar las comunicaciones, lograr que los equipos de ventas, los equipos de marketing puedan funcionar lo más efectivo posible. Y bueno, dentro de mi día a día y mi expertise profesional tiene que ver con temas de comunicación todo el tiempo. Además de eso, pues soy músico, compositor, además de eso, un estudiante, un discípulo del Señor Jesús, ávido de conocerlo y profundizar.
pues soy una persona inquieta, metido en temas de política ahora de manera seria. Si queremos cambiar la cultura, pues necesitamos tener espacios dentro de la política. Y en general, pues ese soy yo, una persona pues común y silvestre que quiere hacer la diferencia desde su casa, batallando, como lo decimos en nuestro movimiento, la batalla cultural, pero también la batalla mental diariamente, y con las esperanzas de aportar los dones, los talentos, la capacidad que Dios me ha dado para amplificar este mensaje de libertad a todo el que quiera escucharlo y a todo el que quiera conectarse con nosotros aquí en Colombia, en Dale Colombia. Y en general, esa es como un pequeño resumen de quién soy. Oye, gracias, Oscar. Yo me he quedado muy contento de conversar contigo y por eso estoy agradecido de esta oportunidad que se me ha brindado con esta entrevista hasta Cali, Cali Pachanguero, allá en Colombia. Oye, Oscar, esta ha Pues, sido una charla con aroma de café colombiano. Te mando un abrazo, gracias igualmente, por la Juan, charla. Te esperamos en el foro, en el sexto foro. así estamos, ahí estaremos y igual, un saludo para ti. Estén Ok, muy bien. gracias. Fue Oscar Montealegre desde Cali, Colombia, conversando con nosotros. Y ya seguimos en cualquier momento con otro dirigente y líder latinoamericano del sexto foro, donde estaremos los 5 reformistas enfrentando los problemas de América Latina. Permiso.